Muy buenas noches a todos. Ahora sí, vamos a dar inicio. Estaba tratando de configurar una máquina porque yo no los veo y me siento, me siento perdido. Cierre sus ojos, démosle gracias a Dios por esta noche, démosle gracias a Dios por este momento. Eh, el número que salió es muy feo, entonces con ese número tan feo, pegarse el gordo y esas cosas, nada que ver. Entonces, tranquilo, sigamos trabajando, ¿verdad? Eh, entonces, seguir viendo y dependiendo siempre de Dios en todo sentido, porque uno no sabe qué haría. Dios sabe por qué razón. ¿No? Un amigo me llamó hoy para decirme, me dice, yo no sé qué haría yo con 1.500 millones de colones. Yo creo que te perdemos. Y me dice, sí, vos sabes que sí. No, y me dice, voy a seguir trabajando. Oremos y pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros por todo lo que nosotros somos. Señor, gracias. Esta noche una vez más nos presentamos delante tuyo para darte gracias, para invocar tu nombre, Señor, para reconocer que en medio de todo lo que vivimos y experimentamos, necesitamos tu consejo y necesitamos aprender más de ti, Señor. Gracias por la oportunidad de podernos reunir para poderte honrar de una u otra manera. Te pedimos, Señor, que nos bendigas mañana en la reunioncita que tenemos, Señor, para celebrar la natividad, el momento, Señor, en que viniste a esta tierra. Y te pedimos, Señor, que simplemente, como decía Carlos ahora, perdón, Steven, ahora tengamos un corazón sincero, sencillo. No existe otra cosa. No existe un corazón perfecto. Existe un corazón en tus manos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eh, bueno, recordarles, como lo tienen ahí en pantalla, recordarles que mañana, si Dios quiere, a las 7 de la noche, están todos cordialmente invitados a esta reunioncita de Navidad. Vamos a tener la Santa Cena, la Cena del Señor. La Santa Cena es el cuadro que pintó aquel, ¿verdad? La Cena del Señor mañana. Y yo creo que eso es muy importante. Eh, no que yo diga, no que yo diga no que yo diga que la Santa Cena es importante. Obviamente lo es. Lo que estoy tratando de hacer referencia es que la cena es un momento para no perdérselo y estar ahí juntos y poder celebrar ese momento que de alguna manera eh, hay unos pleitos porque se celebre o no se celebre la Navidad y, y aquellos hombres sabios de Oriente, de alguna forma, discípulos de Daniel, llegaron a honrar al niño cuando nació. Y no me interesa como tratar de meterles en la cabeza una tradición porque no se trata de eso, ¿verdad? Jesús nació y, y es importante reconocerlo y pues valga la época, la verdad es que valga la época para hacerlo. Em, Regálenme un segundo aquí, nada más, y yo me regreso, perdón que los mareé. Permítame un momentito, permítame un momentito orar porque creo que está don Antonio Ávila, o será mi hermano, creo que es don Antonio Ávila. Ahí está don Antonio, ahí está eh, también eh, don Luis Cordero, esta noche está con nosotros. Ahí está don Luis. Están con don Antonio tiene su nietito de menos de un mes de nacido, con un proceso de salud ahí que los ha tenido corriendo para allá y para acá. Ya le dieron una salida, pero siempre pues es delicado. Eh, Luego también aquí está, yo creo que yo no sé si se salió, pero aquí está consultoría contable.
Tío Vini, sos vos, es el tío Vini, el hermano de consultoría contable, eso es Vinicio. El gusto de saludarlo, don Fede. Ah, ok, Vinicio también está con un asunto de salud ahí que sería importante, retomemos un momentito, y si hay alguien más que quisiera que oremos por salud en este momento, pues hágamelo saber para que lo pongamos en oración, porque también este clima así, con vientos de 925 kilómetros por hora, no creas, se las trae. Bendito Dios, ponemos a estos hermanos en tus manos, a don Luis, a Vinicio, señora, ponemos a don Antonio con su nieto, a Eduardo, y te pedimos, Dios, que tu mano de sanidad, tu sanidad, tu misericordia esté sobre ellos y los fortalezcas a este bebé, Señor. Y también oramos por los que creemos que estamos sanos y no tenemos nada, estamos bien. Te pedimos, Señor, que nos sanes de cualquier cosa que esté adentro de nosotros y que no lo conozcamos. Suplicamos tu sanidad, Señor, suplicamos tu favor en ese sentido, Padre Santo. Te pedimos, Dios, que nos des la vida, Señor, que planeaste para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Muchachos y muchachas, dime que te diré. eh, hoy está pensando que cuando uno está chiquitillo, uno quiere ser bombero y policía y este, uno quiere ser, eh, un amigo mío siempre, toda la vida había querido manejar Chapulín y la felicidad de él es manejar Chapulín. Y adivinen que, cuando ya estuvo viejo se compró una finca y, lo primero que se compró después de que se compró la finca fue un chapulincillo, lo más vacilón. Le puso Pepe al Chapulín y cumplir los sueños y las metas de cada uno, pues es muy importante, ¿verdad? ¿Qué sueño yo hacer? ¿Con qué sueño? Uno sueña con la vida que quiso tener, uno, uno se imagina que, uno se imagina que la vida que uno tiene es lo que le tocó vivir y uno dice, ay, ¿para dónde cojo, verdad? Pero todos hemos tenido sueños y siempre que se acerca el fin de año, lo van a ver mañana, siempre que se acerca el fin de año, pues empieza uno como a hacer, bueno, a bajar la panza, voy a ponerme a estudiar, voy a poner a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a empezar a hacer aquí, voy a dejar de hacer allá. Y está bien, está bien. Pablo aparece en escena allá por el capítulo, voy a decirles dos, tres, como el capítulo 5, 6. Después del 7 aparece Pablo en escena, el 9 recuerdo, aparece Pablo en escena, amigos y amigas, y Pablo aparece en escena diciendo de que él es fariseo y que él fue un discípulo de Gamaliel, entrenado, en términos de nuestro tiempo, Pablo tenía el equivalente a un doctorado en teología, el equivalente a el máximo nivel de teología que se podía tener ya para haber llegado como discípulo de Gamaliel, era porque ya estaba siendo instruido para ser rabino, ese tipo de cosas. Tanto es así que cuando Gamaliel muere, se dice que murió la enseñanza de la ley inspirada. Es un dicho que tenían los judíos, pero, pero haciendo una relectura hoy en la mañana, haciendo otra relectura de esto,
yo me pongo a pensar que en dónde queda uno. Inclusive yo me atreví a ponerle un título la noche de hoy, sin necesidad de que tenga título, eso nunca lo hemos hecho, pero me atreví a ponerle un título y es cuando la vida de alguien solo vale para Dios. ¿Qué título, por Dios? Sí, el título de esos míos, así positivísimo. El positivismo, pásalo, ¿verdad? Cuando la vida de alguien solo vale para Dios. Pablo lo dejamos encarcelado 2 años, ya han pasado 2 años para poder brincar del versículo, voy ahí, del versículo 26 al primer versículo al primer versículo del capítulo 25, ya han pasado 2 años, imagínense usted. Entonces, muchachos y muchachas, eh, la pregunta en esto es esta. Cuando uno ve estas cosas, por eso surgen los votos de pobreza y por eso es que usted ve los católicos haciendo votos inclusive hay gente que hace votos de silencio, no hablan en toda la vida, hablan una palabra por año, una cosa así, y la gente se enclaustra. eh, la gente se enclaustra. Claustro es que la gente se esconde, se guarda durante toda su vida, supuestamente para guardarse para la oración, y eso es algo raro, algo extraño. Producto de todo esto que estamos viendo, ha surgido una reacción en las personas. Y durante los años, al ver, porque esto lo que estamos leyendo nosotros no es un asunto que solamente nosotros lo estamos leyendo. Ha surgido gente que dice, yo quiero entregarle mi vida al Señor y servirle al Señor. Pero noten, hermanos, que realmente, y se los puedo decir sin miedo a equivocarme, Dios no está tratando de que al leer esto nosotros, Jorgito Rojas, que está con nosotros esta noche, bienvenido Jorgito, eh, Maureen, eh, don Giovanni, se anulen absolutamente, se anulen. Yo quisiera que ustedes entiendan que estamos ante esta realidad. Pablo lo dice después, Pablo lo aclara realmente. Entonces, eh, lo primero que quiero poner sobre la mesa para que usted lo pueda analizar es que la vida de Pablo aquí vale mucho, pero no vale nada. La vida de Pablo vale mucho, pero no vale nada y, y siempre la pregunta que le toca a uno hacerse es, y se la digo de corazón, yo me la hago, ¿hasta cuándo, hasta cuánto no hacer otras cosas o tal vez dejar otras cosas me están evitando a mí que yo cumpla este propósito absoluto para el cual el Señor ha guiado a Pablo, ¿verdad? Y cuando ustedes al entrar en materia y vemos lo que el Señor está mostrándonos en la narración de don Lucas y viendo las condiciones en las que hay, ya el primer gobernador, Félix, ya quiso consagrarse con los judíos y lo dejó ahí guardado, el infélix, ¿verdad? El infélix lo dejó guardado. eh, Luego aparece Porcio Festo y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. Hello. Y entonces volvemos a la pregunta que hemos hecho. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? ¿Cómo es esto? Que se quería ganar el papel del pueblo. ¿Por qué el Espíritu Santo no interviene? Porque usted nunca ha visto una película de esas de Superman y de Batman y de los superhéroes que usted dice, ¿y por qué no llegará? ¿Y si llegara Batman? ¿Y si llegara Superman? ¿Y si hiciera tal cosa, el hombre araña? Uno se hace esta pregunta y lógicamente pues oye, en lo burdo, en lo absurdo de esa forma de verlo, eh,
porque Pablo es nuestro protagonista, es nuestro héroe, ¿verdad? Es la persona que estamos siguiendo. Y a la hora de seguir a Pablo, lo que realmente estamos viendo es que está a merced del antojo vulgar de estos payasos, ¿verdad? De estos absurdos hombres llenos de vanidad, llenos de un montón de cosas. eh, Sus vidas están, su vida, y yo no sé si ustedes me logran captar eh, lo complicado de esto 3 días después de que Festo llegó a Cesarea para asumir sus nuevas funciones, partió a Jerusalén. El hombre llega a Cesarea, Pablo está en Cesarea, entonces pues, se viene para Jerusalén, donde los sacerdotes principales y otros líderes judíos se reunieron con él y le presentaron sus acusaciones ante Pablo. O sea, que no solamente lo tienen encarcelado sin causa justa, sino que además súmele que, que Satanás, y lo que pasa es que yo, sinceramente, yo creo que no es el diablo, ¿verdad? Porque eh, el diablo, o sea, ¿para qué diablo si somos bien malos, ¿verdad? El diablo no necesita ser más malo de lo que somos nosotros porque vea que es malo, o sea, donde los sacerdotes principales y otros líderes judíos se reunieron con él y le presentaron sus acusaciones contra Pablo. Pues, deben con la necedad. Le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén, ya que tenían pensado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. En la última emboscada, 40 hombres que seguramente se murieron. Si esos hombres prometieron y juraron en el templo ante el sumo sacerdote no comer ni beber hasta matar a Pablo, y no pudieron matarlo, ya pasaron 2 años, se murieron. Los 40 los mataron o se murieron o se mataron solos. Pero Festo respondió que Pablo estaba en Cesarea y que pronto él mismo iba a regresar allí. Verso 5. Así que les dijo a algunos de ustedes que tengan autoridad pueden volver conmigo. Si Pablo ha hecho algo malo, entonces podrán presentar sus acusaciones. Punto. Entre el punto del versículo 5 y el versículo 6, 10 días. 10 días. Unos 8 o 10 días después, Festo regresa a Cesarea. El día siguiente toma su lugar en la corte y ordena que trajeran a Pablo. Cuando Pablo llegó, los líderes judíos de Jerusalén lo rodearon e hicieron muchas acusaciones graves que no podían probar. Pablo negó los cargos. Yo creo que este es el tercer, no, el segundo juicio que le hacen a Pablo. Segundo o tercero. Creo que vamos por el tercero. No soy, no soy culpable de ningún delito contra las leyes judías, ni contra el templo, ni contra el gobierno romano, dijo. Entonces Festo, queriendo complacer a los judíos, le preguntó, ¿estás dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado allá ante mí allá? Pablo le contestó, no. Esta es la corte oficial romana, por lo tanto debo ser juzgado aquí mismo. Usted sabe muy bien que no soy culpable de hacer daño a los judíos. Si he hecho, oigan esto, si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir, pero soy inocente. No me niego a morir. Y, y sigue dando vuelta esta forma maravillosa, esta forma eh, eh, irracional, maravillosa, eh, ajena a toda la locura que hoy hay eh, eh, de un Dios. A ver, hoy se está presentando un Dios antropomorfista. ¿Qué es eso, antropomorfista? El antropomorfismo es que yo necesito que ese Dios tenga características humanas, para que entonces Dios lloró y entonces a Dios le dolió el estómago y entonces Dios, y uno dice, qué raro, o sea, suena muy humano el asunto. Está bien, yo no estoy diciendo que en algunos casos lo estamos viendo donde Jesús lloró, donde Jesús se enojó, donde Jesús está bien, está bien. Pero lo que pasa es que lo que se presenta hoy es un Dios que simplemente
No importa lo que estés haciendo, para dónde vayas o qué vengas, lo que se presenta simplemente es un Dios que está en favor de tus planes y proyectos y que Él tiene que hacer que eso se cumpla, que eso se cumpla. Les agradecería montones que traten de, ya está en YouTube el material del sábado, del fin de semana pasado, ya está en YouTube. Se llama ¿Cómo servir a Dios? Óiganlo, hermanos, porque en ese material estamos tratando de ser claros de que todos tenemos que cumplir el servicio militar. Todos tenemos que cumplir el servicio militar sin excepción. Todos, de una u otra manera. Entonces en el 11 vemos que sí, pero si soy inocente, nadie tiene el derecho de entregarme a estos hombres para nada, para que me maten. Es interesantísimo que la ley romana, porque por ejemplo, vean esto. Aquí Pablo está apelando a una condición, eh, como nos explicaba Steven la semana tras anterior, a una habeas corpus. Están diciendo, bueno, yo tengo derecho a esto, si no, mi debido proceso es esto, entonces yo quisiera apelar a eso. Está apelando a una instancia y eh, a una nueva forma de tratar de resolver esto. Porque sucede que los romanos se habían dado cuenta que se estaban cometiendo muchas injusticias y se estaban llevando a matar muchos ciudadanos romanos. Inclusive tomaron la decisión de que aun cuando alguno de los 14 gobernadores, recuerden que eran 14, eh, Poncio Pilato era uno de ellos, eh, uno de los 14 gobernadores de la zona emitiera un juicio, la persona podía apelar a César para que le dieran, como decir, un tribunal de apelación, la opción de apelación. Claro, el concepto de tribunal de apelación se desarrolló luego, pero lo que aquí es importante es darnos cuenta de que ellos tenían una forma de tratar los derechos de los seres humanos que uno realmente se queda asustado de ver cómo esto funciona, ¿verdad? Y noten que en el verso 11, Pablo, que no era ignorante de lo que estaba pasando, Pablo dice, apelo al César, apelo a una instancia mayor, necesito que inmediatamente está presentando su recurso de amparo y este recurso de amparo le está sirviendo a él para garantizarse que él sea procesado por medio de esta ley. Festo consultó con sus consejeros y después respondió, muy bien, has apelado al César y al César irás. Unos días más tarde, el rey Agripa. Dijimos, ¿quién es este rey Agripa? Este doncito, rey Agripa, Nerón, no, Herodes estaba de César, el César que apela a Pablo es Herodes segundo, Herodes tercero, por ahí voy. Herodes segundo, porque el primero fue el tiempo de los Herodes primero fue el Herodes que, no era, ese no era Herodes primero, ese era Herodes el grande, el de los niños, el que mató a los niños. Luego aparece otro Herodes que se murió como 17 años y luego está este que es el segundo. Bueno, ¿qué importa? Al final eso es información que para nada sirve. Pero sí es importante que vean que esto, por ejemplo, unos días más tarde, el rey Agripa. ¿Quién era este rey Agripa? Bueno, Herodes, que no era tonto, llegó y dijo, no, hombre, ¿qué me voy a estar yo metiendo con ese poco de locos? Esa gente está loca. Esa gente está desquiciada. Esa zona no se llamaba Palestina todavía, se llama Palestina a partir del año 135. Me voy a meter yo con ese poco de locos. Yo voy a conseguirme a alguien que se juegue el chance, para que ustedes me entiendan el ejemplo. Palmares, San Ramón, Naranjo, y metámosle Zarcero. Y le voy a dar rango de rey para que él se coma la bronca con ese poco de locos. Y entonces este rey Agripa era un rey territorial de una zona que le había asignado Herodes para que él
para que él fuera quien gobernara sobre esa zona. Y lógicamente le reportaba, Festo, Félix, le reportaban a él como rey. Ahora, noten que les estoy diciendo que la ley romana era muy estricta con relación a los derechos de las personas, pero sucede que una de las cosas por las cuales se recuerda a Agripa es porque cada vez que usted oiga en alguna parte hablar sobre Agripa, se habla también de su hermana Berenice, nótelo. Berenice era la hermana del rey Agripa, pero por todo lado se habla, y lógicamente yo tengo que hacerlo así porque aquí el texto no dice nada, se especula que eran pareja. Y entonces, esto pues no deja de ser interesante de entenderlo. Berenice era de un extracto judío, Berenice venía de una formación judía, también Agripa, y ellos vienen a presentar sus respetos a Festo. Festo es uno de los gobernadores, pero él es rey. Durante su visita de varios días, Festo conversó con el rey acerca del caso de Pablo. Aquí hay un prisionero, le dijo, cuyo caso me dejó Félix. Cuando yo estaba en Jerusalén, los sacerdotes principales y los ancianos judíos presentaron cargos en su contra y me pidieron que yo lo condenara. Les hice ver que la ley romana no declara culpable a nadie sin antes tener un juicio. El acusado debe tener una oportunidad para que confronte a sus acusadores y se defienda. Pero vuelvo al punto. Vean que estamos hablando con las autoridades vigentes, estamos hablando con la gente que está a cargo, pero la jugadera que se tenían estos hombres era por simplemente encontrar cierto espacio, prestigio o congraciarse con los judíos. ¿Por qué? Hay varias posibilidades de por qué, hermanos, y una de ellas tiene que ver con dinero, otra de ellas tiene que ver con el hecho de que em, había varias formas de llegar a ser emperador y ser emperador por monarquía. Y entonces eh, eh, se le dejaba se dejaba el reino al hijo mayor, igual que como a la sucesión de los reyes. Pero una cosa interesante con respecto a esto era que también se da el caso de algunos emperadores que llegaron a ser emperadores por el ejército, por la fuerza, porque se armaron con un buen ejército. Entonces eso es interesante en el sentido de que cuando uno se pregunta y queriendo quedarle bien a los judíos, pues eso era un problema, hermano. Eran un problema. Si yo quiero ver a los judíos como alguien con quien quedarles bien, ¿para qué les va a quedar bien si eran conflictivos? Solamente creían en las cosas que ellos creían. Ellos no, yo creo que los sacerdotes no le pagaban tributo a Roma. Bueno, mil cosas que no vienen al caso, pero que de alguna forma nos dice, ay, 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 se cayó la transmisión. No, señor, No, señor. estás en vivo todavía. Uy, mira, yo quedé en blanco aquí. No te digo, Rodrigo. Bueno, sigo. El acusado debe tener una oportunidad para que confronte a sus acusadores y se defienda. 17. Cuando los acusadores de Pablo llegaron aquí para el juicio, yo no me demoré. Busqué al tribunal al día siguiente y di órdenes para que trajeran a Pablo. Pero las acusaciones que hicieron en contra de no correspondían a ninguno de los delitos que yo esperaba. En cambio, tenían algo que ver con su religión y con un hombre muerto llamado Jesús, quien según Pablo está vivo. No sabía cómo investigar estas cuestiones
Así que le pregunté si él estaba dispuesto a ser juzgado por estos cargos en Jerusalén. Pero Pablo apeló al emperador para que resuelva su caso. Cada vez que un ciudadano romano apelaba al emperador, no lo podía tocar nadie. No lo podía tocar nadie, por ley. Quien lo tocara, quien le hiciera algo, moría. Me refiero al que había, al que había pedido y que había apelado al César. Así que dio órdenes de que lo mantuvieran bajo custodia hasta que yo pudiera hacer los arreglos necesarios para enviarlo al César. Me gustaría oír personalmente a ese hombre, me dijo Agripa. Y Festo respondió, mañana lo oirás. Va bien el siguiente juicio, otra vez. Noten, hermanos, noten qué peligroso y qué delicado es decir que el Espíritu Santo me dijo, que el Espíritu Santo me metió a mí en la cabeza, que yo les voy a dar una palabra para el 2024. Noten qué delicado, hermanos, porque noten, y yo no sé si ustedes lo están viendo conmigo, que, eh, que inclusive parece que Pablo está solo, vea. Así que al día siguiente, Agripa y Berenice llegaron al auditorio con gran pompa, acompañado por oficiales militares, hombres prominentes de la ciudad. Festo dio órdenes de que trajeran a Pablo. Después Festo dijo, Rey Agripa y los demás presentes, este es el hombre a quien todos los judíos, tanto aquí como en Jerusalén, quieren ver muerto. Pero en mi opinión, él no ha hecho nada que merezca la muerte. Sin embargo, como apeló al emperador, decidí enviarlo a Roma. Otro detalle importante. En este juicio, Pablo pudo haber quedado libre si no hubiera apelado al emperador. Ya lo vamos a ver. Pero ¿qué debo escribirle al emperador? Pues no hay ningún cargo concreto en su contra. Así que lo he traído ante todos ustedes, especialmente ante ti, Rey Agripa, para tener algo que escribir después de que lo interroguemos. Pues no tiene sentido enviarle a un prisionero al emperador sin especificar los cargos que hay en su contra. Y claro, aquí hay una continuidad en la narración. Aquí olvídense de ese capítulo 26, porque ese capítulo 26 yo creo que está metido ahí a trasmano, porque, porque noten que es la misma narración. O sea, entonces Agripa, lo ven, dices, entonces Agripa, pero claro, uno entiende también que si no se hace muy largo, quién sabe. Entonces Agripa le dijo a Pablo, tienes permiso para hablar en tu defensa. Así que Pablo, haciendo una seña con la mano, comenzó su defensa. Ahora, ubíquense en el cuadro, ¿verdad? Está Berenice, hermosísima, ¿verdad? El rey que se vistieron con sus mejores galas, todo el mundo bañado y mudado, y Pablo todo hecho una desgracia. Eso también tiene un peso interesante, ¿verdad? Eh, Dicen que Pablo era pequeño, no era un hombre alto, dicen que Pablo era calvo, eh, y dicen los historiadores, me llamó la atención un material que estaba viendo de un judío, que dicen que el apóstol Pablo era un hombre que tenía una característica muy particular, y era que era uniceja, tenía una sola ceja de lado a lado. Entonces era un hombre con cierta expresión en la cara. La gente con una sola ceja tiene cierta expresión en la cara que llama mucho la atención. Pablo dice, me considero afortunado, Rey Agripa, de que sea usted quien oye mi defensa en contra de todas estas acusaciones que han hecho los líderes judíos. Porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Ven, que lo mandaron a él para que se comiera la bronca. Ahora, por favor, escúcheme con paciencia. Como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Fui formado en mi casa. Ellos también, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. Noten el nivel de inteligencia de Pablo, pero también que este Agripa no es cualquier acuña, es un hombre que exactamente lo que Pablo le está diciendo, lo ubica en un nivel, hermanos, nótenlo. Le está diciendo, ahora se me juzga
por la esperanza en el cumplimiento de las promesas que Dios les hizo a nuestros antepasados. Dice, de hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, Su Majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza. Vean qué interesante. Y lo interesante en esto está en que Agripa conoce bastante la información. El hombre parece que un medio parentesco judío. El hombre sabe de lo que está hablando. ¿Por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Cierto día, yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión. Y claro, cuando usted ve el 12, atención con el 12. Cuando usted ve el 12, hermanos, aquí está exactamente la razón de por qué Pablo pareciera ser que el Espíritu Santo lo está dejando solo, que no lo está ayudando, pero esta es la razón. A partir del 12, Pablo cuenta su testimonio y pone en evidencia la presencia de Dios en la tierra. Vea el 12, cierto día, y ya lo conocemos, porque lo he dicho 2 veces, ya lo leímos, ya pasamos por ahí, capítulo 9 de los Hechos, pero noten que Pablo aquí, en este preciso instante, estamos ante otra cosa. Estamos ante exactamente la razón de por qué Berenice y Agripa necesitaban escuchar esto. Yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, Su Majestad, mientras iba de camino, la luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. A ver, son romanos, acuérdense, hermanos, romanos, creyenceros, supersticiosos como nadie. Esto que Pablo está diciendo, a él no le podía sonar raro, a nosotros sí. A nosotros sí. Y a un romano, porque los romanos tenían la idea de que fueran como 15 dioses, intervenían en el mundo. Zeus se había casado con una mujer, con una mujer en la tierra, tenían un medio, eh, tenían un medio semidios y ya, toda esa historia de toda la religión pagana de los romanos. Su Majestad, mientras iba de camino, la luz del cielo, más intensa que el sol, brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo, escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Aquí hay un detalle más, lo ven, una voz que me decía en arameo: ¿quién eres, Señor? Preguntó, el Señor contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Deberás contarle al mundo lo que has visto, lo que te mostraré en el futuro. Ven, o sea, aquí está la razón, señoras y señores de Olivo Verde, para que entendamos por qué razón se está dando esto. Yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abra los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Y aquí se resume capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10 de Romanos, solamente en esta frase.
Pablo citando a Jesús. Por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén, por toda Judea y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Verso 21. Unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme. Pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de lo que, ojo, los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos. Y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. O sea, esto no solamente nos habla del discurso de Pablo, bien hilado, bien metido, bien claro, sino también nos habla, amados hermanos, de con quién está hablando. De repente Festo, le estaba hablando a Agripa, recuerden, le estaba hablando a Agripa, pero aquí aparece Festo, ¿verdad? Que es el gobernador, y, sí, y Pablo se está bien jodido de la cabeza. Pablo, estás loco, tanto estudio te ha llevado a la locura. Pero Pablo respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es la pura verdad. Y el rey Agripa sabe de estas cosas. Eso es una técnica de reafirmación. Esto es técnica. O sea, cuando yo digo, como dijo don Steven, yo en cierta forma estoy comprometiendo a Steven de que lo que yo digo, lo que yo estoy afirmando es verdad. Y esto es técnica, hermanos. Y esto es algo bastante interesante que esté ahí. Y noten que quien le está diciendo que sí es Agripa, cuyos detalles de quién es, pues lógicamente nos hace entender que el amigo tenía bastante conocimiento e información del pueblo judío. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que de que todos estos acontecimientos le son familiares, pues pues no se hicieron en un rincón. Rey Agripa, ¿usted les cree a los profetas? Yo sé que sí. Agripa lo interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Pablo contestó, sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por las cadenas. Entonces el rey, el gobernador, doña Bere y todos los demás se pusieron de pie y se retiraron. Mientras salían, hablaron del tema y acordaron, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo, podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. A ver, vean qué interesante el 31. Este versículo 31, que es el versículo que estamos llegando, eh, mientras salían hablaron del tema. O sea, esto lo tuvo que haber escuchado alguien. O puede ser que el mismo Pablo lo escuchara. Porque esto que está aquí lo está escribiendo Lucas. ¿Lo ven? Y en ninguna parte dice que Lucas esté en ese juicio. Y Agripa le dijo a Festo, podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Entonces hay un autor que dice que podría ser que Pablo se hubiese equivocado al apelar al César. Bueno, en algún sentido, si estamos hablando de la libertad, pero usted y yo sabemos que el deseo del corazón de Pablo era llegar a Roma, que la carta a los romanos ya se había escrito y Pablo tenía la intención de poder saber qué iba a hacer y era muy importante conocer esa iglesia en Roma. Era sumamente importante. Pero Pablo llega a Roma, capítulo 27, no vamos a avanzar. Capítulo 27, Pablo navega hacia Roma
Pero Pablo lo dejan guardado en Roma cuando llega. Noten que esta noche ha sido una de las noches más sencillas y que nos ha servido para seguir reafirmando lo mismo que durante estas últimas 3 noches hemos tratado de, de analizar, pero siempre se dice es que Pablo más comprometido, que Pablo más, si quieren mátenme si he hecho algo malo. El título que yo le puse cuando la vida de alguien solo vale para Dios. Pero hermanos, y Dios no quiere que nosotros estemos en la cárcel ni estemos guardados diciendo que estamos hablando al Señor en ese sentido. Yo creo en un 99%, sin miedo a equivocarme, que esto que estamos viendo nos tiene que enseñar, número uno, que es necesario usar el cerebro, la cabeza, ser inteligentes a la hora de acercarse y hablar con las personas, a la hora de tener la disposición de poder compartir la palabra de Dios con una persona. Hablé con un señor y ese señor escuchó uno de los mensajes que hemos grabado para la iglesia y entonces él es católico y me decía que la religión católica es en sí misma la única religión que existe. Y entonces yo digo, bueno, realmente pues la intención de Dios nunca fue que tuviéramos algo que nos impusiera una norma moral. Dice, pero es que usted quiere omitir la palabra religión, dice, me dijo él a mí, usted quiere omitir la palabra religión y la misma Biblia no lo omite. Y me muestra un pasaje en una Biblia y dice la palabra religión. Cuando yo me voy a buscar en el griego, veo el griego y la palabra que dice es piedad. Y a lo que se está refiriendo es a la disposición de servir a Dios, de querer someterse a Dios. Son sinónimos, porque la palabra, acuérdense que la palabra religión es pertenezco a, religarse, religión, religa. Yo me religo a la gente de la liga. Yo me religo a la gente de Saprissa. Eso sí, es la palabra religión. Yo me, yo me adhiero, yo me religo, yo me uno a ese pensamiento. Pero, hermanos, yo quisiera que esta noche puedan ver con muchísimo respeto, con muchísima, eh, voy a usar una palabra así rara para jugar de solemnidad, que pudieran ver con solemnidad, hermanos, con muchísimo respeto, los hilos que mueve el Espíritu Santo. Federico, pero solamente lo que hizo Pablo fue dar testimonio a Agripa, pero el rey. Eh, Voy a decir algo que no está registrado, voy a decir algo que no necesariamente. eh, Agripa tuvo la oportunidad de matar en su vida 80 cristianos, pero si él no hubiese tenido esta conversación con Pablo, hubiese matado 10,000. Pero él se abstuvo de hacerlo producto de la situación que se dio. Y Dios quería que él tuviera esa información. Entonces yo quisiera que esta noche, al cierre del capítulo 26, nuestro único pensamiento sea que veamos lo inteligente, pero también lo estratégico, pero también lo sabio, pero también lo puro y lo necesario de la forma en que el Espíritu Santo trabaja eh, para lograr fines que nosotros no podemos comprender y no los vamos a comprender y no los necesitamos comprender.
sea, yo no puedo ni nadie puede decir en ningún momento que el apóstol Pablo estaba bajo la protección del Espíritu Santo y por lo tanto nunca le pasó nada, porque eso es falso. Hay que decirlo así, estando bajo la protección y el cuidado del Espíritu Santo. Es más, note que aquí yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles. Yo te rescataré de tu propia gente. Entonces, aquí lo que habría que hablar con Dios es qué piensa Él por rescatar. Porque si usted me pregunta a mí, Pablo hablaba griego, Pablo hablaba hebreo, Pablo hablaba arameo. El arameo es la lengua oficial. Pablo estaba formado como casi un rabino judío. O sea, Pablo era la persona idónea para ir a los judíos. ¿Me doy a entender? A ver, ¿es chino? Sí. ¿Habla chino? Sí. ¿Lee chino? Sí. ¿Entiende chino? Sí. Mándelo a los bribri en Talamanca. ¿Qué? Noten, hermanos, noten por favor que nosotros hemos no solamente irrespetado el Espíritu Santo, sino ¿de qué nos estamos perdiendo? Decía Alan Granados, ¿de qué nos estaremos perdiendo? ¿De qué nos estaremos perdiendo? De estar en las grandes ligas, hermanos. Y las grandes ligas, vean, uno que ha sido un gran bombeta, uno que ha sido un gran bombeta. A mí nunca se me olvida un miércoles en la mañana me llama Sixto y me dice, sí, sí. Me dijo, ¿qué fue? ¿Qué fue? Me dice, Miguel Ángel Rodríguez, en ese tiempo era el presidente electo, no era candidato. Miguel Ángel Rodríguez y doña señora eh, nos iban a recibir al día siguiente en la casa de ellos para hablar de un programa que quería que se montara con nosotros y el hombre estaba, pero desbilocado de la emoción. Y yo dije, qué bueno, ¿verdad? Y, 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 hubo que mudarse y ponerse traje y corbata y al día siguiente llegar a la, llegar a la casa y todo el asunto y ya nos recibieron y quieren café y todo lo demás y lo más bonito y lo más bien. Miren qué dicha, qué importante. Y yo dije, bueno, esto está interesante. ¿Qué será lo que Dios quiere con esto? ¿Qué será lo que Dios quiere con esto? Adivinen qué pasó, nada. Nada, nada. Sixto nunca estudió. Sixto no terminó, terminó el colegio y nunca estudió nada. Y cuando el Ministerio de Educación se dio cuenta de que él lo que había estudiado eran unas materias de derecho, entonces le tiraron el proyecto a, a doña, yo me acuerdo, ¿cómo se llamaba? La esposa de Miguel Ángel, me olvidó. Le tiraron el proyecto al suelo solamente por eso. Y dije, ¿por qué no consigámonos a alguien? Si lo que se necesitaba era que era una persona que tuviera una licenciatura en educación, o sea, un profesor, un maestro. Y entonces, se cayó el proyecto, no se hizo nada. Yo dije, qué raro. Pasaron 15 días y recibo yo una llamada de la Casa Presidencial de Guatemala. La señora Patricia Arzú le va a hablar. En ese momento, la primera dama, buenas, mire, yo me llamo Patricia Arzú, soy la primera dama de la República de Guatemala y nosotros queremos que se desarrolle un programa y fuimos a Guatemala y nos recibieron como diplomáticos, o sea, una cosa impresionante. Hermanos, si ustedes me preguntan a mí, es más, yo les estoy contando lo que yo les puedo contar y como decía Alan, con la tercera ya vino mal. Una de las razones por las cuales yo me separé de Enfoque a la Familia es porque empezábamos a contarle, porque no pasó una vez, pasó con Uruguay, pasó con Bolivia, pasó con Argentina, pasó con un poco de países, pasó con México. Imagínense que fuimos a parar al Auditorio Nacional
donde han cantado los Luis Miguel y todo el mundo, y Sixto dio un taller ahí para profesores, estaba el Auditorio Nacional lleno de gente, fue impresionante, y yo decía, ¿y esto en qué va a parar? Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál ha sido el mejor momento de mi vida? Es este. ¿Por qué? Porque yo ya pasé por ahí, yo. Y yo vi que era muy lindo, que claro, que era carguísimo, un hotel que uno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Otra casa, no, no, el baño, como el baño en un hotel. Cosas que uno no conoce, cosas que uno nunca ha visto. Y claro, que lo traten bien a uno y le digan doncito, uno se le sube la autoestima. Pero cuando uno ve todas estas cosas, uno dice, claro, es importante que se le cambie la mentalidad a todas las personas. A, a mí lo más significativo que me pasó fue defender con un grupo de asesores del Ministerio de Educación una posición y yo les dije a ellos, esto es lo que yo veo, si ustedes quieren ver otra cosa, lo están forzando. Y entonces, producto de eso, fui a parar al OIJ porque en el OIJ hay un equipo de psicólogos. Y entonces, en el equipo de psicólogos, ellos querían explicar por qué razón el comportamiento era de esa forma. Y era fascinante, pero no pasaba nada. Y cuando hablábamos de Dios, exponíamos de Dios, yo no sé si algunos se acuerdan, pero para mí una de las entrevistas más impresionantes de mi vida fue la que tuve con Pilar Cisneros, cuando doña Pilar se puso a hablarme sobre el amor. Y yo dije, doña Pilar, es que yo no puedo venir aquí a decirle a usted lo que todo el mundo quiere oír. Y entonces me levantó las cejas y donde esa doña levanta las cejas, lo que sigue es un manazo. Y yo dije, "Uy, me la jugó", y todo el mundo me dijo, wow, qué valiente. Y yo dije, pues, bueno, pero algo más tiene que suceder en esto. Y claro, yo entendí que al final todo era por esto. ¿Qué puede uno contar? Miles de cosas sucedieron. Hay un libro escrito, hay revistas, hay publicaciones, pero lo único que yo he visto que genuinamente tiene algo que ver con la vida de las personas es la palabra de Dios. Lo demás es bombetera, lo demás, no digo que los presidentes no necesiten a Dios, no estoy diciendo eso, pero no hemos tenido nada que ofrecerle. No tenemos nada que ofrecerle si no ofrecemos la palabra de Dios, porque la psicología todo el mundo sabe. Y un día estos conversé con una doña ahí que es psicóloga. Qué bueno. Yo dije, ¿esta mujer de dónde salió? Ya llegaron los marcianos. Qué bárbara. En 5 minutos me hizo un planteamiento de una cosa que yo dije, ¿de qué me estar hablando? Y yo, qué profundo esto, qué bueno. Pero, ¿a dónde lo llevo? A que nos demos cuenta de que algo nos estamos perdiendo. Nos demos cuenta de que cuando la vida de alguien solo vale para Dios, lo que sigue es buenísimo. Lo que pasa es que, ¿cuántos estamos dispuestos a renunciar por nuestra propia vida? A ese punto. Y yo creo que ni yo. Yo creo que ni yo. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos para el 2024. O sea, con solamente darnos la oportunidad de que la palabra sea extendida y se proclame la verdad de Dios. Allá el Espíritu Santo lo que está haciendo con la gente. Allá, porque no hay otra cosa. Lo demás es puro material de colchón, pura espuma.